Hola chicos, ¿cómo andan? Antes de arrancar con la clase quisiera invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos nuevos. También ustedes se pueden unir al canal para poder bloquear todos los videos que tenemos para ustedes acá. Fíjense que hay para diferentes facultades y universidades según lo que ustedes necesiten. Para hacerte miembro es bien fácil, mira, vas a activar este botoncito de acá y te va a redirigir justamente a la membresía que vos necesites. Puedes elegir para la UBA, UNC o un Cuyo también de Mendoza. O también puedes elegir por la Full, que te va a desbloquear todo el contenido del canal. Ahora sí, chicos, los dejo con la clase. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Química Orgánica 1. Mi nombre es Nathaniel Valderramas. Hoy vamos a ver reacciones del grupo carbonilo, específicamente sobre aldehídos y cetonas. Este va a ser un video largo, tal vez haya que partirlo en dos. Vamos a ver un gran número de reacciones que pueden ocurrir sobre este grupo, que es realmente muy importante y está presente en una gran variedad de compuestos. Empezando por el mecanismo general, vamos a ver que este puede variar según las condiciones sean básicas o ácidas, o bien estemos trabajando con un nucleófilo fuerte o un nucleófilo débil. Estas, estos sets de condiciones suelen coincidir, pero no siempre es el caso, ¿sí? Si tenemos un nucleófilo fuerte o estamos en condiciones básicas, nuestro nucleófilo fuerte va a poder atacar al grupo carbonilo, así como está, me va a generar la formación de este alcóxido. Para que este alcóxido sobreviva es necesario un medio básico, ¿sí? Y si no, lo que va a hacer es rápidamente capturar protones del medio y listo. Ahí, ese suele ser el paso básico de todas las reacciones del grupo carbonilo. Ataque nucleofílico, el carbono electrófilo, formación del intermediario alcóxido y luego hidratación, ¿sí? Captura de un protón. Es importante notar que si estamos, sobre todo, en un medio básico, esto puede ser reversible, ya que alguna base fuerte que esté dando vueltas por el medio puede capturar el protón del alcohol, que ha sido el producto de nuestra reacción anterior, y tranquilamente puede volver a formarse el grupo carbonilo si el nucleófilo es suficientemente buen grupo saliente. ¿Qué es lo importante de esto? Que en general este tipo de reacciones están siempre en un equilibrio y uno tiene que conocer bien la reacción con la que está trabajando para saber desplazar el equilibrio hacia donde más a uno le conviene. Si las reacciones de carbonilos van a ocurrir en condiciones ácidas o tenemos nucleófilos débiles, vamos a necesitar entonces activar al grupo carbonilo. Lo voy a volver a decir. Si en cambio tenemos un nucleófilo débil, este no va a poder reaccionar directamente con el carbonilo y va a ser necesario activarlo. Para ello es que se utilizan condiciones ácidas, ¿sí? En un medio ácido, el carbonilo puede capturar un protón, si el medio es suficientemente ácido, y se forma este intermediario carbonilo activado, que es considerablemente más reactivo, y este carbono se vuelve considerablemente más electrófilo, porque la diferencia de estabilidad relativa entre las dos estructuras de resonancia ha disminuido. Hay una mayor participación de esta estructura de resonancia que en el carbonilo no activado. Y entonces puede luego venir nuestro nucleófilo débil, ¿sí? Que aquí se lo sigue marcando como si fuera un nucleófilo fuerte, pero no necesariamente lo sea, a atacar al carbonilo activado. Bien, el producto es el mismo, la formación de, si quieren pensarlo así, un alcohol, pero va a depender en realidad del tipo de compuesto con el que estemos trabajando. Este es el mecanismo base general que vamos a utilizarlo en todas las otras reacciones, ¿sí? Lo vamos a usar como un bloquecito de construcción de otras reacciones. Pero es importante tenerlo fresco, tenerlo a mano, porque se va a repetir mucho.
Vamos con una implementación, por ejemplo, de este mecanismo general. La reacción de Wittig. La reacción de Wittig ocurre entre una acetona o un aldehído, es decir, un compuesto carbonílico, como tenemos aquí a la izquierda, y un iluro de fósforo. Los hiluros de fósforo ya los vamos a ver bien, pero son una de las formas de preparar carbenoides, ¿sí? Si tal vez lo recuerden del video de intermediarios reactivos. Cuando hacemos reaccionar una acetona con un hiluro de fósforo, el resultado es un alqueno. Vamos ahora a ver el paso a paso, ¿sí? El hiluro, como dijimos, es un carbenoide, es un buen nucleófilo, ¿sí? Tiene un par de electrones libre y tiene una carga puntual formal negativa. Entonces, es un nucleófilo fuerte. Va a atacar al compuesto carbonílico así como viene, sin necesidad de activarlo, y formar el intermediario alcóxido, que este en particular se llama betaína. Luego, esta betaína va a sufrir un reordenamiento de su nube electrónica, ¿sí? Un ataque del oxígeno que quedó con una carga puntual, porque tiene un par de electrones de más, sobre la fosfina que quedó electrófila. Esto forma un nuevo intermediario que se conoce como oxafosfetano, que no tiene una vida muy larga, ya que rápidamente se reordenan las nubes electrónicas para dar lugar a nuestro producto de interés, que es el alqueno, ¿sí? Donde los electrones de este orbital pasaron a ocupar a este orbital vacío y los electrones de este enlace fueron al orbital vacío del fósforo, dejándonos dos dobles enlaces. Uno, carbono-carbono, de nuestro alqueno, y el otro, fósforo-oxígeno, de este óxido de trifenilfosfina. Bien. Ya que estamos acá, vamos a repasar la formación de los hiluros, solo para tener completa esta reacción. Para formar un hiluro, se parte de trifenilfosfina y un halogenuro de alquilo, ¿sí? La trifenilfosfina actúa como nucleófilo, el halogenuro de alquilo como electrófilo. Tenemos una reacción sencilla, ¿sí? De sustitución nucleofílica. Y luego se lo trata con butil-litio, un organolítico, ¿sí? El butil-litio va a atacar a nuestro... En realidad, no necesariamente es butil-litio, perdón. Voy a volver a decirlo desde el principio. Para formar un hiluro, se parte de trifenilfosfina, que funciona como un nucleófilo, y se lo hace reaccionar con un halogenuro de alquilo, que funciona como un electrófilo. La reacción de los dos va a ocurrir por una sustitución nucleofílica y nos va a dar una sal de fosfonio, ¿sí? Donde el grupo saliente quedó asociado por una cuestión electrostática. Luego, esto es tratado con un organolítico, generalmente butil-litio, ¿sí? Que recordemos tiene un carbono muy nucleófilo y también muy básico, que va a capturar a uno de estos hidrógenos, porque también este carbono es un poco... este carbono, al quedar asociado al fósforo, también ha quedado un poco desprotegido en términos de su nube electrónica. Lo que se forma luego de esta reacción, es decir, de la abstracción de este hidrógeno como protón, es butano, ¿sí? La sal entre el grupo saliente del halogenuro de alquilo y el litio, y lo más interesante, este reactivo que es muy reactivo, ¿sí? Que es el hiluro de fósforo. De nuevo, la característica principal del hiluro de fósforo es este par de electrones extra, ¿sí? Del carbono, que hace que funcione como un carbenoide, ¿sí? Como si fuera un carbeno, pero no es técnicamente un carbeno. Ahora, ya que estamos hablando de la reacción de Wittig, es importante tener una consideración. En general,
En general, la parte del alqueno menos sustituida o menos impedida es la que va a venir del iluro. ¿Por qué? Porque es más fácil formar iluros menos sustituidos que tener un compuesto carbonílico sustituido, ¿sí? Entonces, en general, si ustedes ven un alqueno como este, donde tenemos uno de los carbonos disustituido y el otro monosustituido, tenemos que pensar que esta parte viene del iluro y esta parte viene del carbonilo. ¿Sí? Entonces, nuestros reactivos van a ser dimetilcetona o propanona, si quieren, más este iluro de fósforo, cuyo sustituyente va a ser el metilo. ¿Sí? Bien, ahí está. Al revés puede ocurrir, pero es más dificultosa la reacción. ¿Sí? Siempre conviene de esta manera. Bien, esta era una de las vías sintéticas que nos estaba faltando del video de alquenos. Vamos a ver ahora la reacción de hidratación de cetonas y aldehídos. ¿Sí? La hidratación es simplemente la incorporación de una molécula de agua al grupo carbonilo. En general, la forma en la que vamos a ver esto es la formación de dioles geminales. Esta reacción puede ocurrir tanto en medio ácido como en medio básico. Si vamos por la vía del medio ácido, recordemos, vamos a estar trabajando con agua, que es un nucleófilo débil, entonces se va a activar nuestro carbonilo, va a tomar un protón del medio ácido, se activa el carbonilo, este carbono queda aún más electrófilo y puede ser atacado por el agua, que no es tan buen nucleófilo. Se incorpora el agua, queda este intermediario con carga en exceso y, como siempre, lo deprotonamos para neutralizar la carga. Y aquí tenemos finalmente a nuestro diol geminal. En medio básico ocurre por el otro mecanismo que ya hemos visto. El OH, que es un nucleófilo fuerte, ataca el carbonilo así sin más y se forma este intermediario tetraédrico, alcóxido, que va a capturar un protón del medio, porque es muy básico, y directamente nos da el diol. Un detalle es que para la gran mayoría de las reacciones que nosotros vamos a ver, en general lo que ocurre es que cuantos más sustituyentes alquílicos tenga el carbono del carbonilo, más estabilizado va a estar y entonces va a estar un poco menos reactivo. ¿Ok? Siempre piensen, cuanto más estable es algo, menos reactivo es. Cuanto más reactivo es algo, menos estable es. En este caso, como el carbono tiene una deficiencia de electrones, los sustituyentes alquílicos le pueden donar densidad electrónica por efecto inductivo y estabilizarlo un poco más. Por esto, en general, es que las cetonas reaccionan más lento que los aldehídos y el formaldehído es el aldehído que reacciona más rápido de todos. Vamos a ver ahora la reacción de formación de cianohidrinas. Una cianohidrina es un compuesto que en el mismo carbono tiene un grupo ciano y un grupo OH. El nombre más o menos que nos lo dice, ¿sí? Es parte de los compuestos llamados nitrilos, ya por el grupo ciano. La reacción es relativamente sencilla. El grupo ciano, que viene del ácido cianhídrico, o del cianuro de hidrógeno, como gusten llamarlo, es un nucleófilo fuerte y ataca al carbono electrófilo del carbonilo. Se forma el intermediario que llamo tetraédrico, que es de cierta manera un alcóxido, y este captura un protón del medio, que bien podría venir de otra molécula de ácido cianhídrico, y tenemos finalmente nuestra cianohidrina. Es realmente un mecanismo muy sencillo.
aquí está la reacción de autodisociación del cianuro de hidrógeno, que como les digo, es un tanto ácido. Este tipo de compuestos tienen su utilidad, ya que cuando los grupos ciano están en medio ácido, pueden hidrolizarse y dar lugar a la formación de ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, esto, una cianohidrina, es un intermediario muchas veces en la formación de un alfa hidroxiácido. Un alfa hidroxiácido es un ácido carboxílico que en su carbono alfa, es decir, el vecino, el carbonilo, tiene también un grupo OH y también son intermediarios reactivos muy importantes. Vamos ahora a ver una reacción un tanto compleja, pero muy interesante, que es la condensación de un carbonilo con una amina primaria para dar lugar a una imina, también conocida como base de Schiff. Esta reacción la vamos a plantear en dos partes. En la primera parte vamos a tener la incorporación de la amina a la molécula, ¿sí? Y en la segunda parte lo que vamos a ver es la salida de una molécula de agua. Bien, ¿cómo ocurre? Esta amina actúa como nucleófilo, pero no es un nucleófilo particularmente fuerte, al igual que el agua. Entonces, conviene activar al carbonilo. ¿Cómo lo vamos a activar? Con medio ácido, por supuesto. Una vez está activado el carbonilo, este carbono queda más electrófilo y es susceptible al ataque de la amina. Una vez que se adicionó la amina, por supuesto, queda cargada de más y entonces la deprotonamos con agua del medio. Y aquí llegamos a nuestro primer intermediario principal, que es la carbinolamina. ¿Sí? Es esto, un compuesto que tiene un sustituyente amina y un sustituyente OH. Vamos ahora a ver la eliminación de la molécula de agua a partir de la carbinolamina. ¿Sí? Si seguimos en medio ácido, y nosotros seguimos en medio ácido, este oxígeno se puede protonar y dar lugar a un agua que es un gran grupo saliente. ¿Sí? Entonces se va el agua y forma un carbocatión que a priori es secundario, ¿sí? Asumiendo que esto era una acetona. Eso. Cuando se va el agua, voy a volver atrás unos pasos. Cuando se va el agua, tenemos la formación de este intermediario carbocatiónico que puede ser estabilizado por el par de electrones libre de amoníaco, ¿sí? Así como muchas veces también actúa el oxígeno. El nitrógeno es capaz de soportar mejor la carga que el carbono y entonces esta es la estructura que más contribuye al híbrido de resonancia. Como esta molécula está cargada, este nitrógeno es muy electrófilo y entonces el agua, que es un nucleófilo débil, puede atacarlo. No, cualquiera estoy diciendo acá. Como esta molécula está cargada, el nitrógeno tiene un enlace de más y tiene este hidrógeno, puede perderlo. Es un hidrógeno relativamente ácido, ¿sí? Y entonces puede ser capturado por el medio. Y aquí tenemos finalmente la formación de la imina. Esta misma reacción, este mismo mecanismo de reacción de primero la incorporación de la amina y luego la eliminación del agua, se puede llevar a cabo con un gran número de compuestos, no solo con aminas primarias. Si el reactivo es amoníaco, también tenemos una imina, solo que como no tiene un sustituyente alquílico, no se llaman base de Schiff. Si el reactivo es una hidroxilamina, el producto se denomina oxima. Si el reactivo es una hidracina, el producto es una hidrazona. La reacción con una fenilhidracina da una fenilhidrazona. Y por último, la reacción con una semicarbazida, que es este grupo funcional, da una semicarbazona, ¿sí? Que es todo este grupo funcional. Esto solo como para decir que es una reacción que aparece mucho para muchos intermediarios reactivos y da muchos otros productos. Hay uno más que no está mencionado en el libro, pero tiene una cierta importancia, que vamos a ver ahora, y es cuando reacciona con una amina secundaria. Volvemos al mecanismo original, ¿sí? Si esta amina, en lugar de ser primaria, fuera secundaria, es decir, no tiene dos hidrógenos, sino que tiene
dos sustituyentes alquílicos. Esto de aquí se lleva más o menos bien, no hay ningún problema, pero cuando llegamos a esta parte, no puede abstraerse un protón para estabilizar la molécula, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como el nitrógeno no puede perder un hidrógeno, si este carbono tiene un hidrógeno, no, perdón, como este nitrógeno no puede perder un hidrógeno porque no tiene, es posible que un vecino del carbocatión sí tenga un hidrógeno que pueda donar y el agua pueda capturarlo, ¿sí? Y si eso ocurre, entonces los electrones de este enlace van a ir a parar acá y el producto no es una imina, sino que es una enamina, se llama. Y ahora la vamos a ver bien. Voy a dibujar aquí abajo. Estos son los sustituyentes de la amina secundaria. Este es el carbono, ¿sí? Este es uno de los vecinos del carbono que perdió el hidrógeno, entonces acá se nos forma un doble enlace, ¿bien? Y la molécula seguirá y seguirá. Pero este es el grupo importante que llamamos enamina y es equivalente a un enol, ¿sí? Por eso se llama enamina. Si esto fuera un OH, esto sería un enol. Bueno, recuerden, esto es solo para compuestos carbonílicos con aminas secundarias y solamente ocurre si este carbono tiene un carbono vecino que puede perder un hidrógeno. Si no, tampoco ocurre la reacción. Vamos ahora a ver otra reacción que es parecida a la hidratación, si se quiere, pero en lugar de reaccionar con agua, vamos a hacer reaccionar a nuestros compuestos carbonílicos con alcoholes, ¿sí? Y los productos de esta reacción se van a llamar acetales y hemiacetales. Es un mecanismo largo, complejo, de muchos pasos. Hay que tener cuidado de no marearse. Como vamos a estar trabajando con alcoholes, no vamos a tener eh, un nucleófilo fuerte. Entonces, es necesario protonar al carbonilo. Entonces, con ayuda de algún ácido, protonamos al carbonilo y generamos este intermediario que hace que el carbono sea más electrófilo y entonces susceptible de ser atacado por un nucleófilo débil como el alcohol. Ataca el alcohol al carbonilo electrófilo y nos queda este nuevo intermediario que yo le llamo tetraédrico, ¿sí? Con una carga de más. Esa carga de más la resolvemos removiendo un protón, ¿sí? Del alcohol y formando ahora sí un hemiacetal. ¿Qué es entonces un hemiacetal? El resultado de la reacción de un grupo carbonilo con un equivalente de un alcohol en medio ácido. Ahora, esto puede seguir reaccionando porque si seguimos en medio ácido, se puede protonar este grupo OH, ¿sí? Para dar lugar a este intermediario con agua, que es un gran grupo saliente, que se puede ir y puede formar un carbocatión. Este carbocatión es particularmente estable porque se puede estabilizar por resonancia con el oxígeno, ¿sí? Similar a lo que ocurre con el carbonilo, para que se den una idea. Y entonces este carbocatión, que es muy electrófilo porque es un carbocatión, puede ser atacado por otra molécula de alcohol que está dando vueltas. Y entonces tenemos la segunda adición del alcohol a la molécula. Por supuesto, esto está protonado de más, eliminamos el protón con el solvente del medio y ahora sí nos queda el acetal. Nótese, por favor, que en todos los pasos se van estableciendo equilibrios, ¿sí? Y entonces va a depender de si tengamos más agua o más alcohol o más ácido o no, cuál es el intermediario que prevalece. En general, si tenemos exceso de agua, predomina la forma carbonílica, ¿sí?
Pero si tenemos poquita agua, es decir, estamos trabajando con alcohol como solvente y un poquito de ácido, vamos a poder tener al producto acetal, ¿sí? Respecto a la nomenclatura de acetales, en términos clásicos se suele distinguir acetal cuando el producto viene de un aldehído y cetal cuando el producto viene de una cetona. Sin embargo, para UPAC ambos son acetales y no hay ningún problema, sea o no que tenga un hidrógeno como sustituyente, el carbono del carbonilo. Un detalle muy importante es que la formación de un acetal no ocurre en medio básico. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestro primer paso, ¿sí? El ataque directamente del alcoxio al carbonilo sin activar, la formación del intermedio tetraédrico, su protonación, y hasta acá llegamos a la hemiacetal. Pero cuando el segundo alcoxio quiera atacar, vamos a tener que no va a ocurrir reacción alguna porque no tiene un grupo saliente disponible para una sustitución nucleofílica bimolecular. Y aquí estamos trabajando con un nucleófilo fuerte. Entonces el mecanismo preferido es el SN2. Bueno, digan, está bien, no ocurre por SN2. Vamos a hacer que ocurra por SN1. No, porque no hay ningún grupo acá que se vaya por su cuenta para dar lugar a la formación de un carbocatión. ¿Sí? Entonces, en medio básico solamente podemos tener hemiacetales, ¿sí? Que es cuando la reacción ocurre con un solo equivalente de alcohol. Cuando trabajamos en medio ácido y ponemos dos equivalentes de alcohol, tenemos el acetal completo. Es muy común utilizar como alcohol para la formación de acetales al etilenglicol. ¿Por qué? Porque es una molécula que tiene dos grupos OH separada a la distancia justa para formar un acetal cíclico, ¿sí? En la primera parte del mecanismo se forma el hemiacetal, ¿sí? Solo que ese mismo hemiacetal tiene en la otra punta del etilenglicol un grupo OH. Y nosotros sabemos que las reacciones intramoleculares son en general mucho más rápidas y favorecidas que las intermoleculares, ¿sí? Porque está ahí disponible ese grupo listo para reaccionar. Y entonces rápidamente el grupo OH reacciona con el grupo hemiacetal para dar lugar al acetal completo. También puede pasar con propilenglicol, nos daría un ciclo de 6 en lugar de un ciclo de 5, ¿sí? El propilenglicol es igual que el etilenglicol con un carbono más en el medio. En general, el formaldehído es más reactivo y las cetonas son menos reactivas porque tienen más grupos alquílicos que estabilizan mejor a ese carbono electrófilo del carbonilo, es que uno puede selectivamente formar acetal con ciertas partes de una molécula y otras no. Por ejemplo, aquí esta molécula tiene una acetona y un aldehído. Como el aldehído, por un lado está menos impedido y por otro lado este carbono está menos estabilizado por efecto inductivo, es más reactiva esta parte de la molécula que esta parte de la molécula, ¿sí? Y entonces si yo lo pongo en contacto con una cantidad limitada de un alcohol, como en este caso el etilenglicol, va a selectivamente formarse el acetal sobre el aldehído y no sobre la acetona, ¿sí? No es un 100%, pero un buen porcentaje. Esto se utiliza mucho para lo que se llama la protección de ciertos grupos funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Ahora lo vamos a ver. Supongamos que uno quiere sintetizar esta molécula, ¿sí? Que tiene, por un lado, un aldehído y por otro lado, un alcohol terciario, ¿sí? Bueno, uno sabe muy bien que para obtener alcoholes terciarios, una vía sintética relativamente sencilla es la reacción de una acetona con un reactivo de Grignard, ¿sí? Donde recordemos que el carbono del reactivo de Grignard es nucleófilo y entonces
va a ir a atacar a el carbono electrófilo del carbonilo y me va a dar lugar a lo que yo quiero, el alcohol terciario, luego de una posterior hidratación, por supuesto, más el bromuro de magnesio, por supuesto. Bien, entonces esta es una reacción que yo puedo utilizar para formar esta parte de aquí. Bueno, uno entonces podría decir, puedo usar ciclohexanona y esta parte de acá puede venir del reactivo de Grignard. Ahora, si uno quiere hacer eso, nuestro reactivo de Grignard tendría que ser CH2, CH2, COO, perdón, este es un aldehído, y aquí magnesio bromo. Pero esto no es algo factible y posible porque estos dos grupos son incompatibles en la misma molécula. Es decir, si tuviéramos dos moléculas de estas, se anularían entre sí, no reaccionarían entre sí y no podríamos tener este compuesto como tal aislado, ¿sí? No podríamos llegar nunca a sintetizar esto y aislarlo para hacerlo reaccionar con nuestra ciclohexanona. Pero lo que uno podría hacer es partir de esto, el halogeno de alquilo, y antes de hacerlo reaccionar con magnesio para obtener el reactivo de Grignard, que no vamos a poder obtener, lo puedo proteger al grupo carbonilo formando un acetal. ¿Sí? Por ejemplo, si lo hago reaccionar con etilenglicol en medio ácido, va a formar este acetal cíclico que conocemos. Y ahora, esto de aquí lo puedo hacer reaccionar con magnesio en éter para formar mi Grignard, ¿sí? Entonces, sacamos el bromo y tenemos el Grignard. Y ahora esto sí puede ir a reaccionar con ciclohexanona. Ahora sí voy a tener el producto que me interesa, o casi, esto. Y cuando a esto lo ponga en medio ácido con un exceso de agua, va a ganar el equilibrio hacia la forma carbonílica y voy a tener finalmente el compuesto deseado, que no tengo ni idea de cómo se llama, pero no es lo que importa, ¿sí? Lo que importa es que lo podemos sintetizar de alguna manera. Bien, esto es un ejemplo de cómo uno puede proteger ciertos grupos funcionales durante algunas reacciones porque a veces pueden o no sobrevivir a las condiciones de reacción. También un ejemplo más sencillo puede ser si tenemos una molécula que sea, qué sé yo, por ejemplo, R, una parte que sea cetona y luego otra parte que sea aldehído, ¿sí? Y yo quiero reducir selectivamente a una de las dos, ¿sí? Bueno, yo quiero reducir a la cetona, pero no quiero reducir al aldehído. Bueno, entonces esto es algo que se puede hacer, porque si lo tratamos con etilenglicol, propilenglicol o con alcohol, lo que fuera, podemos selectivamente, porque es más reactivo el aldehído que la acetona, formar el acetal con el aldehído, regulando el pH y la cantidad del alcohol que se utilice, y ahora podemos reducirlo, luego veremos cuáles son las condiciones para hacer una reducción de una acetona dentro de poquito, y listo, podemos tener esto. Y posteriormente, con suficiente agua, vamos a poder regenerar el carbonilo. Bien, este es otro ejemplo de cómo utilizar un acetal como un grupo protector.
Ahora vamos a seguir con las reacciones del grupo carbonilo. Bien, como les dije, vamos a ver oxidaciones y reducciones. Seguramente ustedes se acuerdan, ¿sí?, de química orgánica de secundario, y si no, de nuestro video de alcoholes, ¿sí?, a un alcohol, dependiendo de si este era primario, secundario o terciario. Los terciarios en general no se oxidan más. Los secundarios en general pueden oxidarse hacia cetonas, y los primarios pueden oxidarse a aldehídos y posteriormente a ácidos carboxílicos. Nosotros ahora vamos a estar trabajando fijándonos en los compuestos carbonílicos, es decir, aldehídos y cetonas. Las cetonas no se pueden oxidar más, pero los aldehídos se pueden oxidar a ácidos carboxílicos, ¿sí? Para eso simplemente utilizamos algún oxidante fuerte sin ser demasiado precisos. Por ejemplo, el dicromato de sodio funciona muy bien, el permanganato de potasio también, lo que ustedes quieran, medio ácido. Para la reducción, tanto de aldehídos como de cetonas, uno puede utilizar al clásico borhidruro de sodio, ¿sí?, que lo que hace es darnos hidruros, es decir, hidrógenos nucleófilos que ataquen al carbono electrófilo, se adicionen sobre el carbonilo y listo, tenemos la formación de alcoholes. Primarios en el caso de aldehídos y secundarios en el caso de cetonas, por supuesto. Hay otras reacciones específicas para estos compuestos que vamos a ver a continuación. Una que probablemente hayan visto en el laboratorio es la reacción de Tollens. Esta reacción es muy bonita porque uno de los productos es plata que precipita y se forma generalmente en el fondo de los tubitos de precipitado, y podemos ver el llamado espejo de plata, que es muy bonito. Esta es una reacción específica para hacer reducción de aldehídos, ¿sí? Y lo que se requiere es la incorporación de un complejo entre el catión plata más 1 y amoníaco, que comúnmente se conoce como reactivo de Tollens, ¿sí? Si uno hace reaccionar al aldehído con el reactivo de Tollens en medio básico, se reduce la plata y se oxida el aldehído, dando lugar a la formación del amoníaco, que ya no está más acomplejado con el catión plata, y agua, ¿sí? Y esta es la parte característica de la reacción, que es el precipitado de plata sólida, producto de la reducción. Ahora vamos a ver otro tipo de reducción que vale tanto para aldehídos como para cetonas, que es la hidrogenación catalítica con un catalizador de níquel-Raney. El catalizador de níquel-Raney es específico, es un níquel finamente dividido sobre el cual se absorbe hidrógeno molecular, y con un poco de calor en contacto con grupos carbonílicos, lo que logra es la incorporación de hidrógeno, uno al carbono y otro al oxígeno. Entonces tenemos un alcohol. Pero no es el único tipo de reducción que podamos tener. Las siguientes reducciones se conocen también como desoxigenaciones, porque directamente eliminan al grupo oxígeno, al átomo de oxígeno de los compuestos carbonílicos. Aquí estamos usando propiofenola como ejemplo, pero funciona tanto para aldehídos como para cetonas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Este de aquí ocurre en medio ácido y este de aquí ocurre en medio básico, ¿sí? Dependiendo de las características de la molécula con la que estemos trabajando, vamos a preferir o uno o el otro. La reducción de Clemensen involucra un amalgama de zinc y mercurio, y trabajar con medio ácido a veces hace falta un poquito de calor, y por un mecanismo que no vamos a ver en esta materia, puede que la veamos en Orgánica 2, se va el oxígeno y es reemplazado por dos hidrógenos. Por otro lado, la reducción de Wolff-Kishner es utilizada para aquellas moléculas que no puedan sobrevivir a las condiciones de la reducción de Clemensen, ¿sí? El mecanismo comienza primero condensando al carbonilo con hidracina, ¿sí? La hidracina es esta molécula que es industrialmente peligrosa, sí, es explosiva, es un poco tóxica, pero bueno, funciona, se usa para este tipo de cosas, principalmente porque tiene un enlace nitrógeno-nitrógeno no muy estable. Entonces, cuando la hidracina se condensa con la cetona, en este caso, se forma esta hidrazona, ¿sí? Así como hemos visto los derivados de las condensaciones con aminas antes. Se forma esta hidrazona que, como les digo, tiene un enlace nitrógeno-nitrógeno no muy estable, pero menos estable todavía es el enlace nitrógeno-carbono. Entonces,
Cuando lo tratamos con medio básico y le damos calor, se va a formar nitrógeno molecular y la reducción de nuestro compuesto originalmente carbonílico. Bien, estas fueron todas las reacciones que vamos a ver hoy del grupo carbonilo. Hay más reacciones, por supuesto, siempre hay más reacciones. Cuanto uno más estudia puede encontrar más cosas, pero estas son más que suficientes para un curso de Orgánica 1. Bueno, espero que les haya servido, espero que no los haya mareado mucho y nos vemos en otro video. Por mi parte, ha sido un gusto.